Vamos a realizar este ejercicio de aplicación de expresiones lógicas en Excel, considerando y utilizando esta tabla. Tengo esta tabla con varias filas que tienen en las diferentes columnas nombre, el apellido y la edad. Y luego hay varias columnas que están rotuladas A, B, C, D, E, F, G, que se llaman columnas de verificación, que me van a servir para llenar lo que se me está pidiendo en este ejercicio a continuación. En el punto 1, me piden que identifique las filas de datos de la tabla que cumplen con cada una de las condiciones expresadas como proposiciones lógicas. Entonces, aquí hay 7 diferentes condiciones y me piden que identifique en qué filas cumplen con esta condición. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio y como este es un ejercicio que es relativamente sencillo, les voy a pedir a ustedes su participación para que desarrollemos el ejercicio este. Y para eso voy a utilizar esta tabla que ya la tengo aquí en Excel para que ustedes me ayuden a desarrollar cada uno de los ejercicios. El literal A dice personas con apellido Pérez y que son menores de 26 años. ¿Alguien me puede decir cuáles filas son las que tienen esa condición? ¿En qué fila? Sería la 2 y la 9. La 2 y la 9. La 2 y la 9 propone su nombre. Ricardo. Ricardo propone que la fila 2 y la fila 9 cumplen con estas dos condiciones o con la condición compuesta que está establecida acá. Bueno, si alguien quiere comentar sobre la propuesta de Ricardo, lo hace en este momento. Si no, pasamos a la siguiente. Yo creo que hay más. Ok, perfecto. 2, 9. De hecho, creo que sería al revés. Sería solo, creo que es más fácil excluir a los que tienen menores de 26, porque al menos yo veo que solamente el 6 y el 8 son mayores. De ahí todas las filas, de ahí todas las edades están Pero dentro es del rango. los apellidos Pérez, con apellidos Ah, Pérez. los apellidos Pérez. Ah, ok, ajá, ese no me había percatado. Ok, perfecto. Entonces, perdón, ¿me puede Ricardo repetir? Era 2 y 9. 2 y 9. Ok. Quedémonos ahí. ¿Alguien más que me ayude a resolver el literal B? El literal B sería el número 8. 8. Y el número 6. 6. Nada más. Nada más. Ok. 8 y 6. ¿Hay alguien que quiere comentar aquí? La 1. La 1. Sí, porque es menor de 26. Sí. La 1. La 3 también. La 3. Perdón, entonces a 8 y a 6 no sería. Okay. Retiramos la 8 y la 6. Va. Que había entendido mal. Ok, ¿cuál otra? La 4. La 4. La 5. La 5. La 7. La 7. 9 La y 8 10. también. La 8 también. Sí. Ok, la 8. Muy bien. La 8 9. que no sería mayor. Y la 10. ¿Perdón? Y la 10.
La 1, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, 9 y la 10. Sí, porque es O. Ok, perfecto. Pero la 8 es mayor a 26. Pero espere. Pero esperes. Ah, ok. Muy bien. Esperemos que esté correcto. Yo solo he copiado las propuestas de ustedes, pero después vamos a verificarlos colocando ahí las expresiones en Excel, las expresiones lógicas para ver si se reproducen eso que ustedes han colocado ahí, ¿verdad? Muy bien. Literal C. Personas Yo no veo ninguna que con sea apellido mayor de diferente 50. de Pérez y que son mayores de 50 años. Ninguna. Yo solo veo ninguna cumple la segunda condición y como es un I, Perfecto. con solo que una sea falsa, no, sí será Buena falsa. observación, ¿ok? Como es un conectivo y que nadie es mayor de 50 años, pues ya queda falso la conjunción, ¿ok? La literal D, personas con nombre diferente de Luis y edad diferente de 22 años. La 2. La 2 dice alguien, ¿ok? 5, 6 también. La 5 y la 6. La 9. Y la 9 también dice. Solo la 9. La Solo la 9. 9 sería. La 9. 2, 5, 6 y 9. Bueno, yo copié lo que ustedes me han propuesto. Vamos a ver si es cierto. Luego, el literal E. Personas con nombre diferente de Luis o edad diferente de 22 años. ¿Alguna propuesta? La 2. La 2 dice. La 3. La 3. Sí. No, la 3 no, porque se llama Luis, creo yo. Digamos, la 3 Pero tiene no de edad cumple. diferente de 22. Ajá, pero sí cumple la otra. Y como es un O, con una de las dos que Sí. cumplan, se va, ¿ok? De la 2, la 3, dijo. Cinco y 6. 5 y 6. La 8. La 7 no. Sí, porque cumple una, pero no cumple la otra. Así es, Pero ¿verdad? O. Pero es O. Tiene que ser diferente de 22. En la 7, ¿entra la 7 o no? Sí, entra. Sí entra, porque como es una O, con que cumpla esta o esta, entra, ¿verdad? El nombre es diferente de Luis en la 7. Sí. Sí, entonces es verdad, es verdadera. Y como es una O con solo una de las dos que sea verdadera, entonces entra. ¿Ok? 7, 8, 9 y 10. 8, 9
10. ¿Y la 1 entra o no? El nombre es diferente de Luis de la persona en el número 1. Sí, tiene que entrar. Entra. Ok, perfecto. Entonces, debería entrar. Pero tiene 22. Sí, pero es una O. Observe. Ok, es O. Ah, pues sí. Ok. Sí. ¿Y la 4 entra o no? Sí, porque Ok. Sí, entra. Ok, vamos a agregar la 4 aquí entonces. La 5 está. La 6, la 7, la 8. Todas entraron. Según lo que hemos hecho aquí. Bueno, la literal F. Personas mayores de 20 años y además que su nombre no sea Luis o su apellido no sea Pérez. Cada vez se pone más complicado esto. La 1. 1, 4, no, 1, 4 y 7. 1, 4 y 7, dice. Vale, yo voy a poner lo que ustedes me dictan y vamos a verificar. Si alguien llama la atención sobre cualquiera de estos números, lo podemos hacer en este momento. ¿Por qué la 1 entra? Fíjense bien que porque es mayor de 20 años y no tiene nombre Luis o apellido Pérez. ok, es mayor de 20 años, cumple, ¿verdad? Y luego, a ver si cumple que su nombre no sea Luis. Cumple. Su apellido no sea Pérez, también cumple. Entonces la 1 entra. La 2 no entra porque falló la primera, que como aquí hay una I, ¿verdad? Entonces aquí, observen esto. Este es como la primera parte, ¿verdad? Esto es como que si fuera la proposición P, que es de mayor de 20 años. Y aquí es la conjunción, el operador y aquí hay una disyunción, que esta es la proposición no Q o no R, considerando que Q el nombre es Luis y R el apellido sea Pérez. Entonces, aquí vemos de que la primera la cumple, porque es mayor de 20 para el número 2, ¿verdad? Perdón, el número 4. El número 4 cumple la primera parte y veamos que el nombre no sea Luis o su apellido no sea Pérez. Pues su nombre no es Luis, su apellido tampoco es Pérez. Aunque aquí, con tal de que el nombre no sea Luis, o sea, si esta primera parte es verdadera, como aquí es un O, ya ya no necesito revisar todo, porque es una disyunción. Y cuando en una disyunción o el conectivo O, con que uno sea cierto, ya no necesito verificar el otro. ¿Ok? Entonces, el 4 sí entra. El 7 entra sí o no. Primero, que es mayor de 22. Y su nombre no es Luis. Igual. Entonces, el 7 entra. ¿Por qué no entra el 2? Porque no cumple ninguna. Porque no cumple, para empezar, no cumple este. Y si no cumple el primero, perdón. Si no cumple el primero, como aquí hay una conjunción, ya no necesito revisar lo demás. Porque con uno de ellos que no se cumpla, ya no entra. Entonces, el número 2 no cumple. El 3 cumple o no cumple. Para empezar, el 3, ¿qué edad tiene? 25. ¿Es mayor de 20? Sí. O sea que esta primera parte la cumple. O sea, la primera proposición del conectivo I. Y la segunda parte, que es una disyunción, con solo que uno de los dos sea cierto, también va a ser cierto, ¿verdad? La disyunción. Estamos en el 3, ¿verdad? En el 3. El nombre no es Luis, del 3. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. El nombre no es Luis.
de la fila 3. Sí, sí es Luis. Si es Luis, o sea que esto no se cumple. Pero veamos si se cumple el otro, que el apellido no es Pérez. Eso no se cumple. ¿Perdón? No, eso no se cumple. O No se- sea, el apellido no es Pérez. Justamente, el apellido no es Pérez, pero que la proposición me dice que su apellido no sea Pérez. ¿Y esto es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Es cierto, porque no es Pérez, efectivamente. En la fila, estamos en la fila 3, ¿verdad? Entonces entraría. Entra, porque a pesar de que su nombre es Luis, o sea, no se cumple esta, pero la segunda sí se cumple, y como es una O, esta parte es cierta. Y el primero, ya habíamos visto que es cierta, porque es mayor de 20 años, entonces quiere decir que el 3 entra. ¿Ok? Entonces el 6 también entraría. Vamos a ver si el 6 entra. El 6, para empezar, cumple mayor de 20 años. Correcto. Su nombre no es Luis. Es correcto. Entonces ya entra el 6, porque como aquí es una disyunción, con solo que se cumple que el nombre no sea Luis, ya entra en la lista. El 7 también entra, porque es mayor de 20, y su nombre no es Luis y su apellido no es Pérez. ¿Ok? El 8, ¿entra o no entra? No, porque no cumple la primera parte. La primera parte, mayor de 20 años. Sí, la primera sí la cumple. Lo Esa sí la único que cumple. las dos condicionales después también las Exacto. cumple. En esta disyunción, el numeral 8 no cumple este ni este. ¿Ok? Su nombre no es Luis, dice. Pero en efecto, como su nombre es Luis, esto no lo cumple. Y su apellido no sea Pérez. El apellido es Pérez, o sea que esto tampoco se cumple. Como no se cumple ninguno de los dos, esta disyunción O es falsa. Y si es falso, ya, aunque sea cierta la primera, porque aquí hay una conjunción, entonces no entra. El 9, ¿entra o no entra? No entra porque no es mayor de 20 años, ya. Y como aquí hay una conjunción, me olvido del resto. Y el 10 tampoco entra porque tampoco este es mayor de 20 años. ¿Ok? Bueno, veamos. El último lo vamos a dejar ahí para ver si lo podemos resolver directamente aquí. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en esta celda cuál es la expresión lógica en Excel que debo colocar para que, voy a ver qué me dice la guía del ejercicio. En el numeral 2 dice, escriba para cada una de las condiciones del numeral anterior la expresión en sintaxis de Excel que se debe colocar en las celdas de cada columna de verificación para que quede con el valor 1 si los valores de las celdas cumplen con la condición o con el valor 0 si no la cumplen. Ok, vamos a la hoja de Excel. Aquí yo lo que quiero es colocar un 1 si se cumple la condición de literal A, que sea apellido Pérez y que son menores de 26 años. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si alguien se recuerda de lo que acabamos de ver en el documento anterior. Colocamos una función sí y ahí colocamos la prueba lógica y luego los siguientes argumentos va a ser un 1 cuando sea verdadero y 0 cuando sea falso. Entonces, ¿cómo expresamos esa condición lógica en Excel? Primero veamos que es una conjunción, o sea, es una I. Entonces, según lo que vimos, aquí lo que tenemos que colocar es una I y colocar las dos preposiciones entre paréntesis. ¿Ok? ¿Cuál es la primera? Si C3 es igual a Pérez.
C3 igual a Pérez. C3 igual a Pérez. Y luego Y la otra sería coma. a veces de 1 sería, Eso es D, ¿verdad? ajá, de 1 menor a 26. De 3, sí. Recuerden que aquí Ah, es 3, ¿verdad? De 3 es menor que menor a 26. 26. Ok, cerramos el paréntesis porque ahí termina la parte de la expresión lógica. Y luego un punto y coma, colocamos un 1 si se cumple, punto y coma, un 0 si no se cumple. Ok, ahí estaría supuestamente la expresión que nos sirve a nosotros. Quiero ver si está bien. Supuestamente no hay problema. Vamos a ver si me la acepta. Sí, me la aceptó. Y como no se cumple, dejo un valor 0. Voy a copiar en las siguientes columnas, en las siguientes filas, y veamos qué quedó. Quedó un 1 solo en la fila 2 y en la fila 9. O sea que lo que nosotros habíamos establecido inicialmente es correcto. ¿Alguien me puede dictar la del literal B? ¿Sí? ¿Qué tipo de conectivo es? O sería en este caso. Sería O. Sí. Diga O. Ajá. Díctenlo. C3 igual a Pérez. C3 igual a Pérez. Punto y coma. D3 menor de 26. De 3 menor que 26. Y cierro paréntesis. Punto y coma. 1 si se cumple y 0 si no se cumple. Vamos a ver. Bueno, ahí no hay problema de sintaxis. Voy a copiar este en todo el resto. ¿Y qué pasó? Ahí me lo señaló todos. O sea que nosotros, bueno, ahí están todos. ¿Por qué nosotros no consideramos el 2 en esta lista? Personas con apellido Pérez o menores de 26. La primera se cumple o no Verdadera. se cumple. Si la primera se cumple, Verdadera. esto está correcto. O sea que aquí nos faltó a nosotros, ¿verdad? Nos faltó listar el 2. Exacto. ¿Ok? Porque debería estar el 2. Y en efecto, cuando nosotros copiamos la fórmula en Excel, pues todos quedaron señalados. Nosotros pusimos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 6 no lo pusimos. ¿Por qué no pusimos el 6? Porque era Pérez, pero nos equivocamos. No, ok, nos equivocamos porque aquí hay un O. Y con solo que el apellido sea Pérez ya entra, ¿verdad? Entonces, debió haber sido el 6 también aquí. Y así estaría. ¿Alguien que me dicte el literal C? Voy a comenzarles poniendo sí. Sería sí, I. Sería I. Luego C3 diferente, que si no me equivoco es mayor menor C3 mayor menor de Pérez. de Pérez. Pérez, exacto. Punto y coma. Luego Siguiente. sería E3 mayor de 50. De 3 mayor que 50. ¿Okay? Y colocamos un 1 si eso es cierto. Y colocamos un 0 si eso no es cierto. Ok. El primero no está. Según esto, no debería estar ninguno. ¿De acuerdo?
es cierto, cuando copie esto aquí, en efecto, ninguno cumple. Bien, el D, díctemelo a alguno que no haya participado. Sería sí. Y, Sí, ¿qué? Y. y, Ok. C3, C3. menor y mayor. C3 mayor. Menor y mayor. Diferente de Luis. Ok, menor y mayor. Menor, mayor que Luis. Perdón, entonces es B3, no es C3, ¿verdad? Es B3. B3. Diferente de Luis. Y luego... C3, D3. C3, menor y mayor. De 22. 22. Ok. Ahí cierro esta. Coloco un 1. Coloco un 0 y cierro el paréntesis. Veamos. El primero no entra, pero debería entrar el 2, el 5, el 6 y el 9 según lo que ustedes dijeron. Entre el 2, entró el 5, entró el 6 y el 9. Muy bien. Esto es lo que está. Ya veo que agarraron bien la tónica del ejercicio. Voy a detener aquí la grabación.